Em, ok. Hoy mi pretensión es terminar la sección 3, pero más que todo me interesa trabajar un poco el esquema R. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo un poco, pero igual voy a cambiar la organización que acá está en el texto, porque me parece que tiene un punto de llegada, obviamente, y me parece que conviene. Ahí llegó Marta. Me parece que conviene justamente comenzar por el punto de llegada y después hacer los desarrollos para llegar ahí de nuevo. Entonces en la página les iba a dar la página en francés. En la página 529 tienen el esquema R. ¿Qué tanta conocimiento o tiempo de jugar han tenido con el esquema R? No, es una pregunta. Sí, Si pueden decir nada. O... ¿Conocimiento acerca del esquema R? Sí, sí. En mi caso, nulo. Nulo, ok. Sí, yo lo he visto en informaciones. Ok, sí, me bien. gustó también un poco lo que estuviste explicando en relación al esquema, por lo menos me abre como otro aspecto también. ¿A qué esquema? Del esquema L estás preguntando. Ah, ok. R. R. Ah, perdón, el esquema R no lo vi. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces vayamos entonces desde lo más sencillo. Igual les voy a comentar un poco esto. Hay algunas cosas que sí están directamente en Lacan y hay otras cosas que son inventos míos, desarrollos míos. Pero bueno, este es el esquema R que tienen acá. Y lo que Lacan dice es que es dos triángulos homólogos. Sí, entonces son dos triángulos homólogos que los ven ahí, ¿verdad? ¿Los ven en el esquema? Sí. ¿Ven los dos triángulos? Sí. ¿Me pueden decir cómo son los dos triángulos? ¿Cómo son? Claro, hay dos maneras de nombrar triángulos. Habría una que es con los lados, ¿sí? Pero acá no tenemos los lados en realidad, tenemos los ángulos. Sí. Ven que las letras corresponden a los ángulos. Sí. Sí, 90 grados. Claro, acá tienen en el P y en el falo tienen 90 grados. Sí. Sí. En M e I no tiene 90 grados. Sí. ¿Sí? O tiene 90, pero lo que pasa es que si estamos hablando del triángulo no los tendría. ¿Sí lo ven? Porque el 90 sería todo esto acá. Ya se los muestro mejor acá. Pero entonces nombramos los triángulos a partir de los ángulos. ¿Sí? Y no sé si ven, pero hay... O sea, ¿cuáles serían los nombres? Del triángulo, en uno ubica la S, eso es. Claro, esa sería una manera de llamar el triángulo S y el triángulo I. Sí. ¿Sí? Que serían el triángulo simbólico y el triángulo imaginario. Sí. Y ¿Sí? después ubica la R en el medio, que no sé si es. ¿Qué es realidad? ¿Es realidad o real? Realidad. Pero sí, sería una manera de llamar los triángulos con el S y con el I. Pero después tenemos otra manera que sería definir el triángulo a partir de sus tres ángulos. ¿Sí? Que sería acá M, P, I. Sí. ¿Sí? Ah, el triángulo MPI, ok. Pero... y el otro sería M mayúscula PI y M minúscula PI. ¿Dónde está la M minúscula? M minúscula y minúscula. Sí, M minúscula y minúscula falo. Falo, ¿Sí? ok, está bien. Entonces lo voy a dibujar con dos colores diferentes.
Claro, porque si ven acá, esto no sería un triángulo de 90 grados, ¿sí? El triángulo de 90 grados es el que hace así, un triángulo rectángulo, que sería este que tenemos acá. Sigue, ¿Sí? claro. Este tiene 90, Sí, y este no tiene 90, porque es más chiquito. ¿Sí? claro. Sí. ¿Me Sí, siguen? sí, sí, Ok. sí. Hay una cosa muy divertida de matemática, que es que cuando lo medio mencionas, es como si a todo el mundo se le borrara el cassette de una vez. Es un fenómeno Ese shock interesantísimo. Es un fenómeno interesantísimo porque no importa si estás diciendo 2 más 2. Es como si sonara chino, la cosa más complicada del mundo. A mí me confunde un poco porque en las escuelas se tiende a clasificar de una manera porque tiene el ángulo de 90. No se miran los otros dos ángulos. Exactamente. Yo también ahora cuando Claro. miraba, yo miré de 90 solo. Solo el de 90, Pero mira. ella está mirando los otros Los otros ángulos. dos también. ¿En qué escuelas están? En contenido colegio? escolar, claro, el contenido escolar, uno, Es un ese ángulo de triángulo 90 sería. es un ángulo de 90, no sé, Claro. equilátero, no me acuerdo cómo se Sí. llama, no sé. Rectángulo. Rectángulo, ahí está. Pero Sí. se mira el de 90, es como Claro. la clasificación, miramos el ángulo tiene 90, Sí. este es un... Lo que pasa es que en los triángulos en realidad no puedes mirar uno sin mirar los otros dos a la vez. Sí, bueno, pero Porque este acá- es sesgo de contenido escolar, te digo. Sí, acá si este tiene P, sabemos que la suma de los ángulos M e I tiene que sumar 90. Claro. Sí, cada Sí. uno es 45 y el otro es 90. No necesariamente. Acá me imagino que sí, pero puede ser por cosas estéticas. ¿Sí? Obviamente es más bonito un triángulo así que un triángulo más. O sea, así no queda tan bonito el triángulo. ¿Sí? O sea, aquí queda más bonito. Pero Lacan no Y ahí no dice. tenés el de 90, o sí lo tenés. Bueno, uno de 90 mal hecho. Perdón, Sí, sí, está bien. En realidad, claro, porque te aseguro que este tampoco es de 90. Lo que uno normalmente hace para asegurarse que está, o sea, para decir este es de 90, mi dibujo es imperfecto, pero todos los dibujos que vayamos a hacer son imperfectos. Para asegurarse y decir este que estoy diciendo es de 90, uno lo que hace es poner esto, un cuadrito. ¿Sí? Entonces acá cabría ese cuadrito para decir, bueno, ese es de 90. Pero entonces tenemos dos triángulos. Uno es este y el otro está como por acá, supongo. Donde tenemos M y el falo. Hay no sé si lo ven. Bueno, voy primero con... Entonces estos dos triángulos, Lacan dice que son homólogos. Sí. Dígame, Yo veo 3 triángulos. ¿cuál sería el otro? Y el otro es el que es espejo del grande. Bien, sí. Sin embargo, Lacan no toma esa. Cuando vos te referís a dos, son estos dos, el chico y el Estos dos. grande. Ah, ok. Claro, porque está el triángulo, lo podemos llamar falo MI, Claro, ¿sí? El triángulo falo MI también es un triángulo. sí. Sin embargo, Lacan no lo toma y vamos a darme un segundo y ahorita capaz se resuelve un poco eso. Porque lo interesante acá es que Lacan dice que los dos triángulos son homólogos. Homólogos tiene diferentes acepciones. A mí me parece que la que Lacan está trabajando acá es que son triángulos básicamente hechos desde el mismo punto de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acá tuviera un punto y acá otro punto y acá otro punto y en algún lugar pongo un espejo, ¿sí? Imagínense que esto es un espejo, ¿sí? Sí, para atrás y para ti. Y yo acá pongo, imagínense que esto es un espejo, ¿sí? Y yo acá pongo un marcador, van a ver el marcador como si estuviera detrás del espejo, ¿sí?
Sí. Saben ese fenómeno, o sea, lo han vivido. Bien, si pones un objeto acá, después se ve como si estuviera detrás. Y depende no nada más del tamaño, sino también de dónde lo pones. ¿Sí? Eso es un primer fenómeno como para irnos acercando, de que algo puede estar aquí y acá, y que sea el mismo. ¿Sí? Pasa lo mismo con esto, ¿sí? Con estos. ¿Me entiendes hasta ahora? Según donde esté ubicado, ¿quién sería el sujeto para explicar? El nombre del padre. Se va a poder encontrar el falo, que es lo que te va a dar el sujeto. Ese es el chiste, les estoy contando el final de la historia. ¿Sí? Sí. Pero básicamente, dependiendo de P, vamos a ponerlo en negro. Podremos encontrar el falo, que ven que ahí está el sujeto. Incluso lo pudiéramos ir un paso más. Va a estar un poco mal escrito, no le presten atención a los paréntesis. Bien. Dependiendo de dónde se ubique P, vamos a poder encontrar el falo y ahí el sujeto. Porque no sé si ven que acá está S, ¿sí? Sí. Y acá está A. En esto para mí pudiéramos resumir un primer momento, ¿sí? Porque después están estos otros dos, ¿sí? Porque también dependiendo de dónde están estos, en realidad de dónde está uno estará el otro también, pero no están los dos. Ok, claro, eso es un primer acercamiento. Y un primer acercamiento donde capaz también tendríamos que acá esto es lo que se llama la línea de proyección. Sin embargo acá, en realidad no empecé diciéndoselos muy bien, porque no se trata en realidad de un espejo, o sea, no es algo especular, sino algo que tiene que ver con la proyección. Que con la proyección capaz sería más interesante más bien pensarlo como una luz. ¿Sí? Dependiendo de qué tan cerca, no sé muy bien si esto se verá, pero bueno. No parece muy fácil sacar esto, pero bueno. Vamos a ver si- ¿Habría que poner la luz o no? Sí, para probablemente. Igual no les voy a decir nada del otro mundo, esto ya lo vamos a haber visto 30.000 veces, no sé, jugando con un hermanito en la cama, ¿sí? Porque el problema es que si yo pongo la mano aquí, es diferente que si la pongo acá. Sí. ¿Sí? No les estoy diciendo nada, para nada del otro mundo, ¿sí? Es la razón por la cual los arqueros salen, ¿sí? Para que sea más chico la arquería, desde donde van a apuntar. Eso no es libro de arquero. Claro, porque entonces el problema es si, no se los digo nada más porque estamos en tiempos mundialísticos, pero si esta es la arquería y yo estoy parado acá, va a ser más fácil que ustedes tiren algo y peguen, mientras que si yo me les pongo justo enfrente a la cara, no lo van a poder hacer porque no tienen el... ¿Sí? Bueno, entonces dependiendo desde dónde se haga esto y dónde yo ponga la mano, obviamente depende de esto, porque si después yo subo la lámpara no tiene chiste. ¿Sí? Entonces depende de esto, que este foco sería la P. Sí. ¿Sí?
Y después tenemos la línea de proyección, que sería el lugar donde está ubicada mi mano. ¿Sí? Entonces, como ven, esto pudiera ser, de hecho, si nos acercáramos, ¿sí? Esto estuviera más cerca. ¿Sí? ¿Me siguen un poco Sí, hasta sí, ahora? sí. En realidad, lo que hay que tomar de esto es que depende de dónde está ubicado esto para poder ubicar esto otro. Eso es todo en realidad. Claro, y aquí falta el A'. ¿Qué sería? ¿Dónde está ubicado? A ver si te sigo bien. La función del padre en el sujeto. ¿Dónde se ubicará el sujeto? ¿Dónde está Dependiendo ubicado? de la ubicación del padre, Ajá. se puede ubicar el sujeto. Ah, si están en A. De hecho, lo dice medio directamente así. ¿Qué se dice la condición del sujeto? Si está. No, dice de P en A. Ah, Claro, en la página 529, ¿sí? Así, si se consideran los vértices del triángulo simbólico y como ideal del yo, podemos ir escribiendo. bien. Y como ideal del yo, me dicen por favor. Sí, M significante del objeto primordial. Sí. P la posición en A del nombre del padre. Acá está lo que dice lo homológico. Después dice. Yo imágenes especulares y minúscula y minúscula. Sí, me parece que acá tenemos suficiente. Ok. Por un momento. Por lo menos para hacer algún comentario. Voy a prender algo otra vez. No se me queden dormidos. Hay algo, voy a empezar así. Es interesante porque dice significante del objeto primordial. Bueno, muchas veces se dice que eso no es significantizable, el objeto primordial. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Claro, porque con Freud normalmente es eso. O sea, el objeto primordial en Freud, la pérdida del objeto primordial en Freud, es lo que causa el trauma y todas las subsecuentes repeticiones y hace que la realidad se cambie. ¿Sí? Sí. Es decir, en un momento supuestamente mítico, la persona tuvo un encuentro con un objeto primordial que es lo que lo satisfacía exhaustivamente. ¿Sí? Y Es ese decir, objeto ahí se estaba pierde. completamente feliz. Sí, pero ese objeto es perdido. Claro, ese objeto se pierde. Lo interesante, y como se pierde, entonces la persona siempre está buscando eso para recuperar su felicidad. Eso en Freud. Claro, eso en Freud, pero a mí lo que me parece interesante es que Lacan dice que es el significante del objeto primordial, que lo pudiéramos tomar de dos maneras, como siempre está el del, ¿sí? Siempre que tenemos del, o sea, no sé, el perro de mi hermano puede ser tanto, no sé cómo se llama, Fido, ¿sí? Firulais, como que mi hermano es un perro, ¿sí? Sí. Bien, entonces, tenemos dos maneras de pensarlo acá. Sería uno, que el objeto primordial es un significante, cosa que sería una subversión radical, ¿sí? O que el objeto primordial es significantizable. De cualquier manera, está en contra de lo que normalmente se dice sobre el objeto primordial, que es que no tiene ningún tipo de representación, ni de significantización, ni de que hay algo que pudiera venir a ese lugar. Además que, bueno, me imagino que se darán cuenta que con M y P,
¿sí? Además está poniendo madre y padre. Sí. Porque antes... bueno, después regresamos a eso. Pero con M y P también podemos ir pensando la madre y el padre. ¿Refiere a eso? ¿Madre y padre? Bueno, Mirá. porque acá tenemos en el... A ver, ojo, no estoy diciendo que es la madre encarnada, que es la que dio luz al bebé, No, etc. no, no, la función de madre. Claro. Porque se acuerdan que en el 5, sí, en la página sería 528, empieza. La L del cuestionamiento del sujeto en su existencia tiene estructura combinatoria que no hay que confundir con su aspecto espacial. ¿Sí? Es decir, lo que tiene que ver son con la combinación de los términos, de cómo ellos están dispuestos, no su aspecto espacial. Es decir, cómo juegan uno con el otro. Porque justamente acá van a jugar con que, por ejemplo, está P en A. En la psicosis no está P en A. Entonces se arma otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Como tal, es ciertamente el significante mismo que debe articularse en el otro, y especialmente en su topología de cuaternario. Para sostener esta estructura, encontramos los tres significantes que podemos identificar al otro en el complejo del Edipo, que serían... Madre, padre y niño. sí, me parece a mí que es lo que... las tres, pero ojo que dices que son significantes, ¿sí? Claro. Es decir, que no se tratan de las personas, sino que se trata de algo que viene a jugar ahí. Sí. ¿Sí? Los tres significantes que podemos identificar al otro en el complejo de Edipo bastan para simbolizar las significaciones de la reproducción sexuada bajo los significantes del amor y de la procreación. Pero hay algo, no sé si ustedes vieron de una vez, que falta acá. Porque normalmente se dice amor y... Sexualidad. sí. Y acá, amor sexual... no, pero es amor y sexualidad y otra cosa. O sexualidad y... que son las dos problemáticas grandes en la obra de Freud. La sexualidad y La muerte. la muerte. No está hablando acá de la muerte. Pero sin embargo el complejo de Edipo obviamente incluye también la muerte del padre. Sí. Entonces acá es interesante porque lo está excluyendo, por lo menos por ahora. Para sostener esta estructura encontramos los tres significantes que podemos identificar al otro en el complejo de Edipo. Bastan para simbolizar las significaciones de la reproducción sexuada bajo los significantes de la relación del amor y de la procreación. Es decir, en el azul tenemos amor y procreación. El cuarto término, ¿cuál es el cuarto término? El cuarto término. La Falo. realidad. El falo, sí, claro. Si ven que acá la estructura del cuaternario sería esta. Porque no sé si acá ven que podemos superponer el esquema Z. ¿Se acuerdan que les había Sí. comentado un poco eso? Sí, Sí. claro. Sí, donde... sujeto... ajá, y acá creo que era así mismo, ¿no? Ah, sí. Entonces esto, por algo, ¿sí? Que a mí me parece que es justamente P en A, deviene ven la relación, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. O sea, este es el esquema Z,
El cuarto término está dado por el sujeto en su realidad, como tal precluida en el sistema, y que sólo bajo el modo del muerto entra en el juego de los significantes, pero que se convierte en el sujeto verdadero a medida de que ese juego de los significantes va a ser de significar. Vamos lento con esto. El cuarto término está dado por el sujeto en su realidad, como tal precluida en el sistema, es decir, que la realidad está precluida en el sistema. Ojo que, a ver si encuentro donde dice, estoy muy seguro que cada día que R es Realidad. No me voy a detener en eso mucho ahorita, pero déjenme ver a ver si lo encuentro. Sí, yo leía. Claro, acá está. Bueno, no, dices en el campo de la realidad. Después en la nota a pie de página. ¿Qué página? La nota a pie de página, la nota a pie de página. Empieza con que el campo de la realidad. Pero bueno, digamos que lo vamos a tomar así. ¿Sí? Después creo que con el esquema ahí sí es que dice que el desfase entre, o desfase, no sé cómo se dice eso, entre el S y el I es lo que te da el R. Ahí sí lo dice, creo que con el esquema ahí. Es decir, porque saben que un desfase es, por ejemplo, si la diferencia que hay entre algo que está más adelante y algo que está más atrás. Ajá. ¿Sí? Es decir, cuando ven que yo grabo el audio y el video diferente. ¿Sí? Desfasaje viene a ser. Claro, desfasaje. Sí, Entonces hay una diferencia entre los dos. claro. Esa diferencia entre los dos, entre el S y el I, Sí. es lo que Lacan propone como la realidad, que sería esta. Pero ojo, que a mí me parece interesantísimo, porque Lacan está diciendo que la realidad está precluida, pero no por eso la pone afuera, sino que la pone en el medio entre S e I. Precluida no es excluida. ¿Qué sería precluida? Rechazada. Igual Es forclusión, es la misma palabra que se usa para forclusión. Está bien. No, porque rechazado era, no había dejado entrar, no era la diferenciación. Por formación. A mí, cuando no tengo las cosas muy claras, prefiero dejarlo como los diferentes, todos. O sea, no hacer mucho, o sea, hacer la diferencia, Claro, bueno. que es conceptualmente interesante, pero no sé si es una y no la otra, o si serán las dos. Pero cuando decís precluido te referís a rechazado. Ha rechazado y a que está... pues el problema es que Lacan lo que utilizó fue... No es incluido, es precluido. No sé si tendrá algo que ver, pero no For es close. no se lleva, pero tampoco. Creo, a ver, si lo vamos a... Precluido. sería rechazado, para mí es como Para el... vos rechazado. Y para mí es rechazado porque no llegó en el momento que tenía que llegar. Ah, Si le vamos a dar una... bien. Porque el problema que nosotros tenemos con precluido es que para nosotros no quiere decir nada. O sea, no es una palabra que nosotros utilizamos. Claro. Lo que pasa es que la semana pasada no habíamos hecho la diferencia en que sería un rechazado, pero porque no llegó a tiempo. Sí. Pero podría haber estado admitido. O sea, ¿te acuerdas que vos ponías como un ejemplo de anotarse en en un curso? Sí, pero en lo último no sé si es necesario. Porque ni siquiera se llega a ver si va a estar admitido o no. Pero podría haber sido admitido, no lo fue. Podría En cambio- poder haber sido admitido. Porque el problema es que, a ver, tienes el requisito del tiempo. Y si no cumple con el requisito del tiempo, ese es el primer requisito que... O sea, eso ya es un requisito que te va a rechazar. ¿Sí? Entonces no sé si hubiera llegado, quizás. Porque el problema es que tú puedes llegar con... No sé, vamos a presentar los papeles para decano de la Facultad de Física y no importa si yo llevo los papeles a tiempo o después, o sea, a tiempo o después, igual no me van a aceptar, porque no cumplo, pero igual estuviera precluido, porque llegué después, ¿sí? Lo que quiero decir es que esto dice for clause y no sé si
quiere decir rechazado o precluido, no sé Sí. cuál es la traducción que convendría. Está bien. Bueno, entonces está precluida la realidad, pero aparece, ojo. Y que solo bajo el modo del muerto entra en el juego de los significantes. Esto es una metáfora que toma de Bridge, creo que es. Un juego de cartas, ¿sí? Ah, Donde lo interesante acá es que no sé si ustedes alguna vez jugaron el juego, nosotros en Venezuela le decíamos Kiss Me. ¿cómo es? Entonces, cada uno, o sea, se jugaba en parejas, ¿sí? Se repartían las cartas y se iba de alguna manera u otra intercambiando las cartas. ¿Ok? De la manera que se intercambiaban las cartas, tú tenías que tener 4 iguales. Pero tú no podías gritar Kimi, sino que la otra, tu pareja la tenía que gritar por ti. Entonces tú tenías que de alguna manera u otra hacerle saber a tu pareja, o tu pareja tenía que saber cuando tú tenías las 4 cartas, para poder gritarlo. Y ahí ganabas. ¿Sí? O sea, si yo tenía 4 del mismo, no podía gritarlo, sino que, no sé, capaz habíamos convenido que cuando yo tosiera, Marta tuviera que decir Kimi y ganamos. Entonces yo toso para que ella sepa. Entonces ese sería el lugar del muerto, más o menos. Algo similar que les puedo explicar mejor, porque el bridge es más complicado. El lugar del muerto sería el que tiene que hacer saber al otro que... No, el que tiene que decirlo. Ah, El que tiene que decirlo. Porque a ver, el modo del muerto normalmente se toma como que no tiene que decir nada, tiene que quedarse callado, claro, por eso que el analista está muerto. Pero no, justamente es que tiene que decir aquello que tiene que decir en el momento preciso. ¿Cuándo lo tiene que decir? Igual es el sujeto, ojo, que solo bajo el modo del muerto entra en el juego de los significantes. Que además está, porque falo normalmente se relaciona con sexualidad. sí. No sé si han... Acá Sí. Lacan está trabajando casi exclusivamente como muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es lo que bastaba para amor y procreación? M, I y P bastaban para amor y procreación, que les propuse que bueno, que faltaba la muerte entonces. Y Lacan está diciendo, bueno, la muerte entra con el sujeto, pero está por fuera de amor y procreación. ¿Sí? Pero el falo está del lado de la muerte más bien. Ahí Lacan dice falo solo o falo simbólico. En realidad sería falo imaginario. ¿Sería falo imaginario? Claro, tanto porque está en minúscula como porque está en el triángulo imaginario. Está bien. Claro, porque el triángulo rojo es el imaginario. Estaba teniendo distinto. Está bien. Claro, entonces, pero que se convierte en sujeto verdadero a medida de que ese juego de los significantes va a hacerle significar. Es decir, de alguna manera u otra, los significantes tienen que hacerle decir algo al sujeto. Porque se acuerdan que era yo quien tenía que hacerle a Marta decir Kimi. Bien. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Y además así vemos también cuál es la relación. Imagínense que acá estamos jugando las cartas. I, falo, M, P. Entonces, estamos opuestos incluso. De nuevo, repito, no es exactamente el ejemplo que está dando Lacan, porque no lo trabaja con ese juego, pero es el juego que a mí me parece como más fácil. Bridge tiene un montón de otras complicaciones. En efecto, ese juego de los significantes no es inerte,
Es decir, no se trata de un simbólico muerto, digamos. O sea, no se trata de letra muerta, no se trata en latín. ¿Sí? Puesto que está animado en cada partida particular por la historia de la ascendencia de los otros reales que la denominación de los otros significantes implica en la contemporaneidad del sujeto. Hay un problema que normalmente se establece con el diagnóstico, que me imagino que estarán advertidos, que cada vez que alguien intenta hacer un diagnóstico, alguien sale. A mí me parece que hay que tratarlo caso por caso. ¿Les ha pasado eso? ¿O lo han pensado? ¿Lo pueden haber pensado? Sería algo... Sí. Es algo... Pero el problema es que lo plantean como si fuera algo completamente, mutuamente excluyente. Cuando lo que a mí me parece que Lacan está diciendo acá es ubiquémonos en ese tipo de planteo y se los vuelvo a leer a ver si pescan lo que a mí me parece que Lacan está diciendo. Bueno. El cuarto término, ahí no. En efecto, ese juego de los significantes no es inerte, es decir, no está muerto. Bueno, si no está muerto, ¿qué es lo que lo anima? Puesto que está animado en cada partida particular por toda la historia de la ascendencia de los otros reales que la denominación de los otros significantes implica en la contemporaneidad del sujeto. Más aún, ese juego, en cuanto se instituye en regla más allá de cada partida, estructura ya en el sujeto las tres instancias: yo ideal, realidad, superyo, cuya determinación será la obra de la segunda tópica freudiana. ¿Pescaron algo? A ver, quiero ir. La página es 528. Acá, Está en otro lado. en efecto. Cuando dice está animado en cada partida particular por toda la historia de la ascendencia de los otros reales, ahí es otro con minúscula, que la denominación de los otros significantes implica la contemporaneidad del sujeto. Yo creo leer como si estuviera hablando de los significantes que nos anteceden, no sé, en la historia de cada singular. Bien, sí, porque pareciera que esto está primero y esto está después. Bien, ¿qué Bien. más? Eso está ahí. Aún más, este juego, cuando se instituye en regla, más allá de cada partida, estructura ya en el sujeto las tres instancias. Ahí va como a la regla general, si querés. A ver. Yo entiendo que de lo que dijiste vos, que es como de la historia de cada uno, no sé Ujú. qué, luego se puede decir se instituye una regla más allá de cada partido, o sea, más allá de ese uno a uno, hay una regla general que estructura el sujeto en tres instancias: yo ideal, realidad, superyo. Como si se pudiera armar de eso una regla, decir, bueno, los significantes que anteceden a cada uno. ¿Sí me explico? Sí, Porque el superyo está ahí, hasta ahora ahí no está puesto. no está puesto y después tampoco lo pone. Ah, Em, Como luego lo simbólico. Claro, pero a ver, lo que lo anima, entonces, porque digamos que hasta acá esto pudiera ser muerto, es decir, esto no dice nada. sí. El problema es que cuando empezamos, entonces si yo acá les trajera un caso, esto empezara a decir algo, pero justamente en el sentido de que pudiéramos ubicar en el caso estas diferentes cosas y esto se pusiera a trabajar. Es decir, acá me parece que caben todos los casos de neurosis, todos, exhaustivamente, no hay ninguno que no. Pero eso no quita que acá podamos poner una cosa en un caso y en otro caso pongamos algo completamente diferente y en un tercer caso algo completamente diferente, en un cuarto, etcétera. ¿Con una cosa o con otra cosa? Un significante, un momento, un evento. Ahí va, como la particularidad de cada uno
luego de eso puede armarse como regla general, Claro, la estructura independientemente de lo que pongas ahí. Claro, y hay infinitas maneras de armar esto. ¿Sí? Hay infinitas palabras, infinitos significantes. Pregunta, Sí. cuando pone ideal del yo, ¿no está hablando del super yo? ¿Qué es el ideal del yo ahí? Cuando dice con I mayúscula, ideal del yo. Creo que acá no lo desarrolla mucho. Sin embargo, yo de la manera que entiendo ideal del yo, tiene que ver con el ideal de que hay un yo. ¿Sí? Es decir, la idea que hay un yo. Ah, no está como, ok, no está puesto como en Freud el ideal del yo como super yo, Y no sé, como ese ideal que el yo tiene. A mí me parece que Ideal de no ser siempre alcanzar conviene el eso. yo. Pero el problema es que, a ver, hay un problema grandísimo con hacer una división estricta entre Lacan y Freud. Que es que para mí lo que Lacan propone son generalizaciones de la teoría de Freud. ¿Sí? Entonces es como que yo les dijera que se trata de un triángulo. Entonces ustedes me dijeran, o sea que no es un triángulo verde. Sí y no. Sí es un triángulo. Y sí, el triángulo verde es un caso particular del triángulo. Pero no es solo el triángulo verde. Hay que ir un poco más allá. Les estoy hablando de una pizza. Entonces me dicen, una pizza de solo mozzarella. No, no es. Y sí a la vez, porque sigue siendo una pizza. Que me parece que es justo lo que Lacan intenta, que es tomar todas las instancias freudianas y decir, ya, pero ¿esto para qué le sirvió? O sea, ¿esto cómo juega en el tramo de su obra? ¿Cómo juega con el resto de los conceptos? Pues hay un problema grandísimo que es que Lacan no desecha. O sea, va cambiando ciertas cosas, sí, las transforma, pero hasta el seminario 24 de Lumbebus, el seminario 24 sigue haciendo homofonía, sigue jugando con Freud y sigue trabajando los conceptos freudianos: inconsciente, transferencia, pulsión, repetición. Entonces yo no hago esa diferencia muy estricta entre uno y el otro, pues no me parece que conviene. ¿Cómo dijiste que ves vos ideal del yo acá? Como el ideal de que tiene que haber un yo, o de que hay un yo. ¿Sí? O sea, que el niño... el problema es que, ya decirlo así, que algo piense que se hace yo. ¿Sí? Porque el problema es que si decimos niño ya le estamos dando un yo. El niño es una... Acá, un poco, sería... Pudiéramos pensarlo así. Que primero hay como un... Pasa que es hasta difícil de dibujarlo. pero yo me confundía porque como ahí también ubica la prima y el A, me inclinaba más a pensar el ideal del yo el yo ideal que el ideal del yo. Cuando me encuentro con el ideal del yo, ahí me hice lío. Y ahora como no me super yo, digo, estar hablando, ¿viste? Me era más fácil. Para mí son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan del, no sé, el esquema del florero? Sí. el esquema del florero? Lo interesante es que de este lado esto es un espejo. Y acá están las cosas como desbaratadas. Y acá vemos justamente el florero hecho. Entonces, asumimos que acá también hay un florero hecho. Para mí es por esto,
esto se hace por el ideal del yo. En el sentido de que es lo que te habilita o te lleva a pensar que hay uno. O que tú eres uno. Está bien. Voy a seguir un poco. Puesto que está animado en cada partida particular, es decir, lo que le hace cobrar vida en cada partida es la historia de los ascendencias de los otros reales, que la denominación de los otros significantes implica en la contemporaneidad del sujeto. Es decir, acá que después lo pone así, a ver. Pueden situarse, esto está en la página 529 al final. Pueden situarse así de I a M, de I minúscula, perdón, a M mayúscula. O sea, en A. Las extremidades de los segmentos SI, SA1, SA1, SA2, SAN hasta SM. Es decir, acá hay otro movimiento. De I a M vemos que hay esto. ¿Sí? SI, sí, SI, SA prima, perdón, SA1, SA2, SA3, después ubicamos un SA4, ¿sí? El 4 estuviera acá, entonces también habría otra, en realidad sería de acá. ¿Sí? Sí. Donde colocar las figuras del otro imaginario en las relaciones de agresión erótica que realizan, igualmente de M minúscula a I. O sea, en las A', en las extremidades de los segmentos, bla bla bla, en las que el yo se identifica desde su urbiel especular hasta la identificación paterna del ideal del yo. Entonces esto acá son otro imaginario, las relaciones de agresión erótica. Voy a poner agresión erótica. Y acá pasa algo similar. Pero acá se trata de el yo se identifica. Son identificaciones del yo. Entonces, acá, digamos que podemos ver cómo se va construyendo el yo, se va identificando el yo, mientras que acá podemos ver el otro imaginario en su agresión erótica. Que ojo que acá vaya uniendo las dos, la muerte y la agresión. La muerte y el amor y la procreación.
Entonces eso, por lo menos lo que yo entiendo, es de lo que en principio lo que está hablando acá cuando dice toda la historia de la ascendencia de los otros reales, que la denominación de los otros significantes implica en la contemporaneidad del sujeto. Es decir, aquello de esa manera en la cual se encarnó el lenguaje, es decir, cómo se vivió todo este sistema a través de las personas, de los otros imaginarios con su agresión erótica y la identificación del yo. El sujeto, voy a saltar un poco, el sujeto por otra parte entra en el juego en cuanto muerto, pero es como vivo que va a jugar. ¿Sí? Pues se acuerdan de esto que estamos diciendo del muerto, que le hacen hablar, y después es en cuanto vivo que va a jugar. Es decir, que es a través de la vida que esto se pone en marcha. Es en su vida donde tiene que tomar el color que anuncia ocasionalmente en él. Lo hará utilizando un set de figuras imaginarias seleccionadas en las formas innumerables de las relaciones anímicas. Es decir, se escoge de alguna manera u otra un set de otros imaginarios con quien tener agresión erótica e identificación del yo. Y cuya elección implica cierta arbitrariedad, puesto que para recubrir homológicamente el triángulo ternario simbólico debe ser numéricamente reducido, es decir, no todos, ¿sí? No infinitos. Que no sé si ustedes practican así, pero es cuando ustedes le preguntan en el análisis ¿y cómo te gustan a ti? O ¿y cómo no te gustan? ¿Y cómo los odias? ¿Sí? ¿Y quiénes son los que te hacen sentir de esa manera? Porque el problema es que se asume que no son todos. En realidad es una asunción engañosa. Porque no sé si desde antes no serán todos. Pero el problema es que la persona solo puede haber conocido a cierta cantidad de gente, no infinitas. Y se ha relacionado con cierta cantidad. Entonces uno le pide que haga cierto set a partir de eso. Es una de las cosas que a mí me parecen como medio estafa del psicoanálisis. Porque si uno no advierte eso, va a pensar que efectivamente es así. Entonces todas las personas van por su vida escogiendo a una persona de la misma manera. O sea, que tiene las mismas características, ¿sí? Es una persona que solo escoge chicos que lo van a dejar en la segunda cita. Pero para mí eso es un efecto de lectura. Se escucha además eso. Claro, Sí, se escucha. muchísimo. Sí, ¿y qué decís vos? Que es un efecto de lectura. Porque el problema es que pudiera venir alguien, o sea, pudiera esa misma persona venir y decir... ¿sabes qué? La semana pasada salí con alguien y no me dejó en la tercera cita. No es un cambio completamente diferente. Eso uno se pudiera utilizar como progreso de análisis, seamos sinceros, o dos lo pudieran decir, bueno, capaz no tenía que ver con eso, sino que los buscas de otra manera. Porque, a ver, ojo, implica cierta arbitrariedad, puesto que para recubrir homológicamente el ternario simbólico, es decir, para que pueda llegar ahí, al I y al M, deben ser numéricamente reducidos, es decir, no todos. Para ellos, la relación polar por la que la imagen especular de la relación narcisista, la ven ahí, ¿verdad? ¿Dónde está acá en el esquema R? Sí. ¿Dónde? Ahí donde dice A'. Claro, A' y donde está I y M. ¿Sí? Exacto, sí. Para ello, la relación polar por la que la imagen especular de la relación narcisista está ligada como unificante al conjunto de elementos imaginarios llamados de cuerpo fragmentado. Porque ven que acá es donde se logra detener estos vectores, ¿sí? Es decir, se unifica acá. Unifica quiere decir hacen uno, ¿sí? Llegan aquí y acá se detienen. Al llegar al ideal del yo es que decimos tengo un yo, ¿sí? Al llegar a decir de qué manera el otro imaginario tiene mi otro imaginario con quien yo tengo agresión erótica, llegamos a decir el significante del objeto primordial, ¿sí?
charlemos un poco porque Sí. ya creo que está haciendo mucho Sí. y... Yo había leído mal o había entendido mal porque en el lugar de la M pensé el significante del objeto primordial. Es la madre. Yo no hice esa separación que vos hacés de lectura, cuando decís, bueno, ubicás bien el significante del objeto primordial y después decís, ahí Lacan ubica la madre, como si fuesen dos cosas. ¿Se entiende? Sí, el problema es que Y yo le decía que es la madre. es la madre. Es la madre. Es la definición de madre en la obra de Lacan, diría yo, ¿sí? Ah. O sea, por lo menos Entonces está acá. mal, claro. Es la madre, Vos- sí, pero el problema es que no, el problema es que para nosotros madre es una palabra cargadísima, o sea, capaz sea incluso la palabra más cargada para nosotros, ¿sí? Sí. Porque bueno, más que todo ahora, pero madre quiere decir un montón de cosas. Entonces no sé si yo por lo general intento reducir lo más posible, sin ser grosero, ¿sí? Pero sí es la madre, lo que pasa es que no es la persona que le dio a luz, Está bien. ¿sí? Ni es Sí, la sí. persona que más le dio comida de niño, sino que es el significante del objeto primordial. Sí. Que en Freud tiene una lógica decir, o sea, hay una lógica tras el decir que el significante del objeto primordial es la madre, ¿sí? Pero no es que sea la madre en términos de que lo crió, que le dio luz, ni nada de eso, Sí, sí, sino sí. es más bien aquel lugar donde se coagula, por decirlo de alguna manera, el otro imaginario con sus agresiones eróticas. Sí, pregúntenme un poco porque Sí. no quiero adelantar más. ¿A qué se refiere? Yo no entiendo con otro imaginario agresión erótica. Las peleas de Yo-Tú, de rojo es mejor que azul. Porque el problema es que esto, claro, es algo que no he dicho, que se ubique en contra de esto, ¿sí? Porque no ven que sí. Sí. Lo que permite esto, ¿sí? Acuérdense que acá lo que planteamos es que lo que va del esquema Z al esquema R es el poner P en A. Entonces nos pudiéramos preguntar qué pasa si no está P en A. ¿Qué pasa? Sí. Sería la psicosis, sería el esquema I. Sí, Pero entonces- esto es justamente la posibilidad de establecer la terceridad. ¿Sí? No yo tengo la razón, no yo tengo la razón, no yo tengo la razón, no yo tengo la razón. Bueno, vamos a preguntarle a papi a ver quién es el que tiene la razón. ¿Sí? Todo término legal. Tenemos una tierra que yo estoy diciendo que es mía y tú estás diciendo que Claro. es tuya, vamos a un sistema judicial Claro. que se establece como un tercero objetivo e imparcial Sí. para poder dirimir esa disputa. Claro, claro. Pero es importantísimo que además no esto de ninguna manera caiga acá. Porque el problema es que si el sistema judicial, no digo que ninguno sea así, pero digamos que hay un sistema judicial que entra dentro de la lógica de yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, se parcializa, no está ubicado acá. ¿Sí? El sistema judicial, pensado así, no estoy haciendo un análisis político, ¿sí? Pero el sistema judicial pensado así tiene que ser a la letra, objetivo. Por eso está acá y no cae en el yo-tú. Sí.
Porque si cae en el yo-tú, no hay esta expansión. ¿Sí? Porque pudiéramos intentar, ¿sí? Se pudiera dar el caso donde tenemos A', e intentamos bien un otro elemento B, ¿sí? Tenemos que ver a dónde ubicamos a B. Si se ubica de este lado, ahí tendríamos 2. Y ahí se puede armar el triángulo, si se ubica acá, ¿sí? Y ahí lo llamaríamos P en A, ¿sí? O se pudiera no, pudiera parcializarse. Si se parcializa con A', por ejemplo, no me metes con A. No me metes con el otro que se parcializa, no es con uno que se parcializa. Claro. Estaba acordando de un ejemplo que decían en la radio, no sé si es pertinente al caso, me parece que sí, pero decía que algunos cuando los nenes se pegan, uno le pega al hijo, la mamá ve que le pegan al hijo, entonces muchas mamás le dicen, bueno, cuando vos te pegan, vos devolvele. Vos se la devolvés. Claro, en vez de, está buenísimo eso, porque no es andar a hablar con la profesora para que ahí ponga sería- la ley, no, es Claro. pégale. Y que eso no era conveniente, sino decirle andar a la maestra y decirle... Claro, ojo, no sé, yo Mucho en no. las instituciones educativas. Sí, y en la vida diría, o sea. Con los niños sí. Sí, sí. Claro. Pero ojo, a ver, serían estas las dos opciones, ¿sí? Sí, Ven que estas son, o sea, o se establece el B o se parcializa en AB o A'B. Claro. ¿Y qué pasa cuando tenemos acá? Nada, volvemos a englobar, ¿sí? Si estamos en matemática, volvemos a decir, bueno, AB es igual a A y listo. Vuelve Lo a... redefinimos y listo, porque igual está ubicado acá, Sí. ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Claro, si la otra opción sería lo que estamos planteando ahora, que si estamos acá, otra opción sería más bien establecer incluso otro. Tiene un problema porque si estamos estableciendo que esta es la diferencia, que la B es la diferencia, entonces la diferencia de la diferencia en realidad no sería B tampoco, no pudiéramos, por ejemplo, poner acá B y B'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que esto es la similitud, mientras que la B estamos estableciéndola como la diferencia. sí. Entonces en la diferencia no podemos volver a poner similitud. ¿Sí? Por eso a mí me parece que acá uno pone P y P'. Claro. Esto P'. Está bien. Entonces necesitamos aún otro elemento. ¿Sí? Que es, por ejemplo, cambiarlo de escritura alfabética. Para que deje de ser el alfabeto el alfabeto que utilizamos nosotros o el griego. Sí. Sí. ¿Sí? No me acuerdo muy bien cómo llegamos a esto, pero es algo que sí, capaz hacía falta decir que porque esto... yo pregunté lo de la agresión erótica. Claro, porque la agresión erótica se queda acá. En realidad, ya cuando establecemos esto, se queda acá. ¿Sí? Te hago otra pregunta. Vos decías que el esquema Z, si tiene P en A, pasa el esquema R. ¿Esto es independiente de la estructura?
No, pero eso es lo que te da la neurosis. O sea que esto que estamos viendo es exclusivamente en la neurosis. Sí, el esquema R es para la Es neurosis. para la neurosis. Sí, no, bueno, para mí es lo que define, o sea, esto es la neurosis. No es que es en la neurosis, es que es la neurosis. Acá, yo soy hombre, yo soy hijo de mi padre, yo soy psicoanalista, yo soy bla, 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 bla. Amo a las personas que bla, bla, bla. Pero también las odio. Y para establecer cómo funciona la vida o cómo funcionan las relaciones, necesito hablar y necesito decir, yo soy un hombre psicoanalista que busca mujeres histéricas. ¿Sí? Y se va armando algo de acá, de la manera de cómo se relacionan. ¿Sí? Y si yo encontrara una mujer histérica que me ame, entonces todo estaría bien en mi vida. Voy a seguir un poco más. En la 528. Para ello, la relación polar, que la imagen especular, está ligada como unificante al conjunto de elementos imaginarios llamado el cuerpo fragmentado. Proporciona una pareja que no está solamente preparada por una conveniencia natural de desarrollo y de estructura para servir de homólogo a la relación simbólica madre-niño. Es decir, tenemos dos relaciones polares dándose acá. ¿Sí? Está la relación polar AA imaginaria, que sería el yo y la imagen especular. ¿Sí? El yo y la imagen especular. Acá sería la madre y el hijo. Madre e hijo. En español es divertido porque es una I, pero en realidad es ideal de yo, no es I de hijo. ¿Sí? Acá tenemos el yo y la imagen especular. Entonces lo que Lacan dice es que tenemos algo curioso, porque es una pareja que no está solamente preparada por una conveniencia natural de desarrollo y de estructura para servir de homólogo a la relación simbólica madre-niño. Es decir, que hay una homología entre esto y esto. La pareja imaginaria del estadio del espejo, por lo que manifiesta de contranatura, si hay que referirla a una prematuración específica del nacimiento en el hombre, resulta ser adecuada, es decir, el hombre todavía no está, todo ese mito, pero me parece que no conviene armarlo por ahí, pero por ahí lo que está diciendo es todo el mito de que los hombres no están preparados desde el nacimiento para nacer. Es decir, nacemos antes de lo necesario porque nosotros nos deberíamos poder defender por nosotros mismos y ser independientes desde que nacemos. Que me parece un poco raro porque hay un montón de animales que no necesitan hacer eso. Que hay un montón de animales Pero me parece que no conviene tomarlo por ahí justamente por eso. Sí. Pero me parece que lo interesante es que no nos permite hacer uno de nosotros mismos, el no poder controlar nuestros movimientos, el que necesitamos a alguien más
Entonces no podemos armar, me parece que la prematuración tiene que ver con la prematuración imaginaria en el sentido de no poder armar uno. Prematuración específica del nacimiento en el hombre resulta ser adecuada para dar al triángulo imaginario la base que la relación simbólica pueda en cierto modo recubrir. Que dice, ver el esquema R, me parece que lo ven, ¿sí? Entre el MI y el MI hay cierta homología y es lo que le permite armar la base del otro. En efecto, es por la oquedad que abre esta prematuración en lo imaginario y donde abundan los efectos del estadio del espejo, como el animal humano es capaz de imaginarse mortal. No es que pueda decirse que podría eso sin su simbiosis con lo simbólico, sino que más bien sin esta oquedad que lo aliena a su propia imagen, no habría podido producirse esta simbiosis con lo simbólico, en la que se constituye como sujeto a la muerte. Eso, lo que está describiendo es acá, esta flechita verde. Sí. En efecto, es por la yancia que abre esta prematuración en lo simbólico, perdón, esa prematuración en lo imaginario, Sí. ¿sí? O sea, hay una diferencia entre yo y tú, ¿sí? Esa es la oquedad que abre la prematuración en lo imaginario o en la posibilidad de armar un yo, y donde abundan los efectos del estadio del espejo, la agresividad, el erotismo, etc., como el animal humano es capaz de imaginarse mortal. A mí me parece que mortal hay que tomarlo como que sea o no sea, ¿sí? Si me muero, no soy. Imaginarse mortal. No es que pueda decirse que podría eso sin su simbiosis con lo simbólico. Es decir, no pudiera, porque acá Lacan está diciendo que por la oquedad en lo imaginario se puede imaginar mortal. Pero aclara, porque se pudiera pensar que basta con lo imaginario para imaginarse mortal. Pero aclara, no es que pueda decirse que podría sin su simbiosis con lo simbólico. Es decir, lo imaginario hace una simbiosis con lo simbólico, que es lo que lo permite constituirse como sujeto a la muerte. Pero sin esa yancia, sin la yancia de lo imaginario, que la aliena a su propia imagen, no habría podido producirse la simbiosis con lo simbólico. Es decir, necesitamos la oquedad imaginaria para que se haga una simbiosis con lo simbólico. Necesitamos este espacio para que se pueda unir con este espacio. ¿Sí? Necesitamos la relación entre el yo y el otro, ¿sí? Para que se pueda esta relación entre el yo y el otro, fusionar, ¿sí? Homologar a la relación entre la madre y yo, ¿sí? La madre y el hijo. Es a partir de eso que se puede hacer la pregunta por la muerte. Lo que es lo que le permite imaginarse mortal. El tercer término del temario imaginario, del ternario debe decir eso, dice. Temario. Temario, dice. El tercer término del temario. Claro, Sí. está mal. Ternario. Por lo menos en la traducción que yo tengo. En francés es ternario. Pero es que ahora no sé muy bien porque está mal. Es decir, hay un espacito, pero no sé si será que está mal impreso. Bueno, da igual, Bueno, en realidad sí. no cambia. Aquel que en el discurso se identifica opuestamente con su ser de vivo,
Sí, el tercer término del temario imaginario, ¿cuál sería? O el ternario. La P o la. El temario imaginario. El tercer término. Ah, el falo. Sí. Ah, ¿Sí? Aquel que en el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo. O sea, el ser de vivo sería A en P. No es otra cosa que la imagen fálica cuyo develamiento en esa función no es el menor escándalo del descubrimiento freudiano. Entonces, la función del falo es lo que le permite al sujeto identificarse. ¿Sí? A mí me gusta pensarlo como la X del tesoro. Si tienes un mapa Sí. de piratas, obviamente tiene que tener una X donde te diga que está el tesoro. Entonces el falo es justamente donde te permite decir es ahí donde está el tesoro. Mm. Eso después capaz lo podemos retomar. Sí. Inscribamos aquí desde ahora, a título de la visualización conceptual de este doble temario, no, es ternario. Sí, además que ¿ternario o ternario? ternario, acá también está ternario. Ah, Es que además es una terna, ¿sí? Son tres elementos. claro, sí, sí, sí. Temario es raro. Sí. Lo que llamaremos consiguientemente el esquema R, y que representa las líneas de condicionamiento del perceptum. ¿Te acuerdas en percipiency y el perceptum? Sí. Es decir, condicionamiento del perceptum, lo que se condiciona de aquello que se percibe. Es decir, cómo el sujeto percibe su mundo. Condicionamiento de las líneas del condicionamiento del perceptum. Dicho de otra manera, del objeto. Por cuanto estas líneas circunscriben el campo de la realidad, muy lejos de depender únicamente de él. Sí, por eso me parece incluso que conviene seguir pensando. Todas estas líneas circunscriben un campo, ¿ven? Que sería este del medio. Así, si se consideran los vértices del triángulo simbólico, no voy a repetir eso otra vez, se puede captar cómo el prendido. 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 Sí. Pretendido, ¿será? El tema de la- Claro, El prendido. claro, lo busqué, porque en francés está éplinguer, que sería fijar las cosas la una a la otra con ayuda de... Ah, che, el prendido en el sentido de. Ah, ok, de prender algo. sujetar, fijar Sí, algo, sí, con- ok. No de incendiar. atrapar a alguien, tomarlo, como cacharlo en el acto. Sí, Sí, ¿Sí? sí. Atraer la atención sobre un defecto, un abuso o denunciar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí, prendido. Prendido. Homológico de la significación del sujeto S bajo el significante del falo. Puede repercutir en el sostén del campo de la realidad, delimitado por el cuadrángulo M, I y MI. Ok. Edwin, vi que tenías unos dibujos ahí. Sí. ¿Los puedo ver? O mostrarles algo. Pues lo tienes hecho bastante bien y no los voy a poder dibujar tan bien yo. Esto es lo que se trata de lo que estamos haciendo ahora.
el problema, que por lo menos porque el problema es que esto, si movemos esto acá, si movemos este foco, también esto cambiaría, pero cambiaría este. Como pueden ver, esto está bien dibujado, pero este está un poco, no tiene los mismos ángulos que este, ¿sí? Este tiene ángulos, digamos, más bonitos, mientras que estos son un poco más desordenados. Pero no es un defecto del dibujo, sino que así funciona cuando tienes esto acá. Porque incluso lo pudiéramos tener un poco más acá y cambiar esta línea y que no hubiera problema, que siguiera siendo la misma. Entonces yo me puse a preguntar cuando estaba viendo esto, pues aquí es donde se trabaja la proyección, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué a Lacan le sale tan bonito? O sea, ¿por qué Lacan nos presenta esto tan bonito? Y es porque justamente creo que este punto acá es este mismo, ¿sí? Es decir, el punto de proyección es el P en A. Y esta línea que se hace aquí entre este punto y este punto es justamente A'A. ¿Qué es lo que permite que se haga eso? Que se haga los dos triángulos tan bonitos. Entonces, para mí lo que Lacan está planteando es que así, si se consideran los vértices del triángulo simbólico, I como ideal del yo, M como significante del objeto primordial y P como la posición del nombre de A, se puede captar como el sujetado. Lo que pasa es que sujetado y sujeto está demasiado. Prendido se usa acá, ¿sí? Como que algo se prendió, como ¿Sí? Como pero no prendido, como fuego. más como iluminado. Da como, sí, Prendido igual estuviera bien si es iluminado, Como pero iluminado, o como agarrado. agarrado. sí, agarrado. Pero también se puede Sí, leer como prendido algo también. de eso. O sea, prendido me suena más que Digo, cogido suena mal. Sí. muy mal. No digas eso. Bueno, Agarrado. pero entendemos un poco, fijado pudiera ser. El fijado homológico de la significación del sujeto bajo el significante del falo. Es decir, nosotros utilizamos todo esto para poder establecer la significación del sujeto. Sí, pero en todo este tiempo está hablando de neurosis. Sí. Yo me pregunto por qué en un texto sobre psicosis se toma tanto tiempo para hablar de neurosis. Es una buena pregunta, pero lo retomamos en un momentico. Bueno. Bajo el significante del falo puede repercutir en el sostén del campo de la realidad. Es decir, porque obviamente cuando establecemos esto acá, cuando establecemos el segundo triángulo, Sí. establecemos el campo de la realidad. Pero es solo tras haber delimitado el segundo triángulo. Porque mientras no lo hagamos, es decir, si yo nada más les presento esto y no les digo, por ejemplo, desde dónde si les presento solo este triángulo, sin decirles desde dónde vamos a hacer la proyección y hacia dónde, no podemos saber cuánto de realidad hay, porque pudiera ser hasta acá. Si yo cambio esto, si cambio el punto de proyección, va a cambiar por completo el segundo triángulo. ¿Sí? Sí, Es decir, si yo cambio de dónde está la luz, claro. cambia por completo donde se ve mi mano. Ujú. Entonces, puede repercutir en el sostén del campo de la realidad delimitado por el cuadrángulo MI-MI, que ahí de hecho dice, el campo de la realidad es ese, el campo MI-MI. Los otros dos vértices de este, I minúscula y M minúscula, representan los dos términos imaginarios de la relación narcisista, o sea, el yo y la imagen especular. Ven el problema, ¿no? Porque si yo les hubiera preguntado hoy al principio de la clase cómo me dibujarían ustedes o con qué letras hicieran yo y la imagen especular, ¿qué me hubieran dicho? A'. Sí, y acá está diciendo I y M.
yo les propongo que en la neurosis el yo y la imagen especular se juegan como I y M minúsculas, ¿sí? Es decir, es la variedad que nosotros tenemos. Me parece que acá incluso el A' y el A, la pertinencia de que estén ahí es solamente para recordarnos que se trata del esquema Z. ¿Sí? Sí. Gracias. Quienes siguieron nuestro seminario del año 1956-57 saben el uso que hicimos del ternario imaginario. Acá sí está ternario, aquí planteado. Sí, acá sí aparece ternario. Sí. Con el que el niño, en cuanto deseado, constituye efectivamente el vértice I. Ideal del yo, acá pudiéramos poner también madre. Hijo en tanto deseado. Que ojo, los abro es algo con lo que me voy a detener, pero me parece que incluso se pudiera pensar que el hijo tiene que ser deseado, que es como se entiende comúnmente, pero también pudiera ser el hijo en tanto aquello que se desea. ¿Sí? Lo que la madre desea estuviera en ese lugar. Voy un poco más. Este esquema, en efecto, permite demostrar las relaciones que se refieren no a los estadios preedípicos, que por supuesto no son inexistentes, es decir, existen estadios preedípicos, pero son analíticamente impensables. Es decir, una vez que se entra en análisis no se puede pensar en estadios preedípicos, sino a los estadios pregenitales. Es decir, lo que estamos pensando no es preedípico, es pregenital, en cuanto que se ordenan en la retroacción del Edipo. Es decir, los estadios pre algo, o sea, acá lo que estamos viendo son los estadios pregenitales, que una vez establecido el esquema, el complejo de Edipo, lo podemos resignificar. Porque se acuerdan que acá estamos en preedipo, o pregenital. Acá estamos en pregenital. Sin embargo, acá, ¿dónde ubicamos entonces esto? ¿Sí? Lo ubicamos acá y lo ubicaríamos acá y acá. ¿Ven esa reubicación que se da? Pues el problema es que cuando se establece, no sé si les habrá pasado, hay un momento del análisis donde pudiéramos establecer, ¿sabes qué? Tienes razón. Toda mi vida yo no es que me he estado peleando con personas que son igualitas a mi hermana, sino que yo he estado buscando ser el especial, y en buscando ser el especial yo necesitaba armarme un otro que me permitiría estar ahí. Pero todo eso fue imaginario, entonces ahora vamos a trabajar más bien sobre lo significante. Pero ¿qué pasa entonces con todo ese trabajo que pudo haber sido 1 año, 2 años, con todo ese trabajo que se hizo anteriormente sobre las relaciones duales, sobre las relaciones entre los otros y yo? Eso justamente lo que Lacan propone es que eso pasa a estar aquí. Y acuérdense que este es el campo de la realidad, ¿sí? Es decir, todo aquello que yo vivo tal y como lo vivo.
Pero acá, en la parte más significante, se trata de otra cosa, incluso el sujeto se trata de otra cosa, porque no entra en esta dialéctica que está acá en el medio. Todo el problema de las perversiones, bueno, con esto no me voy a meter. El falocentrismo producido por esta dialéctica es todo lo que habremos de retener aquí. Está, por supuesto, enteramente condicionado por la intrusión del significante en el psiquismo del hombre. Claro, porque solo podemos obtener el falo una vez que metemos el significante. Y es falocentrismo porque todo lo que hemos estado buscando es esto. El falocentrismo producido por esta dialéctica es todo lo que habremos de retener aquí. Está, por supuesto, enteramente condicionado por la intrusión del significante en el psiquismo del hombre. Y es estrictamente imposible de deducir de ninguna armonía preestablecida de dicho psiquismo con la naturaleza que expresa. Es decir, no se trata de una armonía que la persona tiene que tener con su entorno. Bueno, voy un poco más. O sea, dejemos acá un momento, o sea, ¿tienen algunas preguntas? No sé si quiero ir tanto más. Nada. ¿Pero están agotados o entendí demasiado todo y...? No. Yo me sigo preguntando lo de las vueltas de dar la neurosis. Claro, porque lo que pasa es que Lacan después... O porque va a estar con Freud, está haciendo toda esta vuelta. ¿Qué va a ser? A partir, diría yo, pero sí. A partir de... Sí, Sí, tres son mis ideas bien. Ah, no, es como, tienes razón. Está con Freud, claro. Sí. Por eso está dando toda esta vuelta. Sí, por un lado. Pero después si ven en la página, ¿dónde será esto? En la página 533, Y agarro otra vez claro, y dice, después de las fórmulas, dice, tratemos de concebir ahora una circunstancia de la posición subjetiva en que al llamado del nombre del Padre, ¿sí? Acá, al llamado del nombre del Padre, responda no la ausencia del Padre real, pues esta ausencia es más compatible con la presencia del significante. Es decir, si no está el Padre real, es más fácil concebir el significante. Completamente lo opuesto a que siempre dicen, porque... ¿sí? O sea, si no está el Padre, por el tema de la ausencia. Se evoca el significante padre por la ausencia. Está bien. ¿Sí? Sí. No la ausencia del significante. No, la ausencia del Padre, real, claro. Se evoca El significante, claro, porque el significante es ausencia. Claro. ¿Sí? Sí. Compatible, pues esta ausencia es más que compatible con la presencia del significante, es decir, nada tiene que ver si el Padre está ahí o no con que... sino la carencia del significante mismo. Que esto pasaría en la psicosis, la carencia del significante mismo.
problema. No sé si ven que es un problema muy grande. Porque antes habíamos dicho que se trataba también de significante en la psicosis. Es un problema que por lo menos yo la manera que lo resuelvo es dándole, o sea, me parece que a veces cuando está hablando de significante habla de más de una cosa, ¿sí? O sea, como si tuviéramos esto, como si en la conceptualización de Lacan del significante quisiera decir dos cosas. Quisiera decir tanto la ausencia, digamos, como palabra o algo así. ¿Sí? Como un sentido mucho más lapso de significante. Porque el problema es que ahí dice que el significante no entra. Corresponde la carencia del significante él mismo. Ven que eso está acá, entonces. O sea, la carencia del significante que acá no está, no se puede establecer nada ahí. Retorna esto aquí y nos quedamos en lo imaginario. Vamos un poquito más por contexto, pero no va a aclarar. No es esta una concepción a la que nada nos prepare. Así que podemos pensar esto un poco, ¿sí? O sea, no es algo completamente sorprendente. La presencia del significante en el otro es un efecto de una presencia cerrada al sujeto por lo general, puesto que por lo general es en estado de reprimido como persiste ahí. Es decir, el significante en el otro generalmente está como reprimido. Así que igual en general no se ve, porque está reprimido. Como persiste ahí, como desde allí insiste para representarse en el significado, por su automatismo de repetición. Es decir, busca constantemente ser representado. Extraigamos de varios textos de Freud un término que está en ellos lo bastante articulado como para hacerlos injustificables si ese término no designa ahí una función de inconsciente distinta de los reprimidos. Es decir, se trata de otra cosa que de los reprimidos. Tengamos por demostrado lo que fue el corazón de mi seminario sobre la psicosis, a saber, que este término se refiere a la implicación más necesaria de su pensamiento, cuando se mide en el fenómeno de la psicosis. Es el término de la Verwerfung. Esto no les debe sorprender, que es lo que Lacan toma para hacer para decir la preclusión. Bueno, acá no voy a seguir un poco más, pero justamente por eso, entonces Lacan toma la neurosis, porque justo es lo que les va a permitir hacer la contraria, ¿sí? Porque si no lo hiciéramos, pensaríamos que siempre pasa así. Es decir, lo que aquí justamente nos permite ver es lo que pasa aquí. ¿Sí? O sea, hasta ahora hemos pensado qué pasa si esto pasa. Si se viene por acá. Neurosis. Si se Neurosis. va por acá, igual neurosis. Si se va por allá Psicosis. y estás en el ABA alineado a una. Estás acá otra vez, se regresa. Ah, ok, por el regreso mismo. Claro, porque lo importante es que acá pudiéramos escribir. Acá lo escribe así, que es sub 0. Es un vacío, es una. A ver, acá lo dice. Recuerden que llamar en francés no es nada más ¡hey! ¿Sí? O el teléfono, sino que además es
dar nombre, llamar. ¿Cómo te llamas? Ah, como ¿Sí? nombrar. Sí. Ok. Tratemos de concebir ahora una circunstancia de la posición subjetiva. Además que dice, miren cómo lo dice, me parece importante, porque dice circunstancia de la posición subjetiva. Es una circunstancia. No dice, imaginémonos ahora a personas que... No dice eso. Dice una circunstancia de la posición subjetiva, en que al llamado del nombre del Padre responda no la ausencia del Padre real, sino la carencia del significante mismo. Es decir, al llamado del nombre del Padre responde la carencia del significante mismo. Además, del significante, en francés es du signifiant lui-même, del significante él mismo, pero también es por cómo se dice en francés, digamos. Porque entonces se pudiera que responde la carencia del significante del nombre del Padre, pero no dice eso. Dice, por lo menos a mi juicio, dice la carencia de significante. ¿Quieres ver? No, estaba viendo, sí. Funciona. Entonces, al pedir un significante que justamente sería lo que nos permite salir de la posición especular, Sí. del yo te pego, tú me pegas, yo te pego porque tú me pegaste y yo te pego porque tú me pegaste, porque yo te pegué, porque bla, bla, bla. No sé si además han estado en algunos de esos momentos o conocido alguno de esos que al final ni siquiera saben por qué están peleando. Sí, todos los días. Pelean porque están peleando. Niños. Sí. No son solo niños. No son Ojalá fueran solo niños. niños. No son solo niños, pero como Marta dio el ejemplo de los niños, yo pienso que Sí, todos los sí, días sí. veo niños que hacen esas cosas. Yo veo niños, adolescentes, adultos, personas que vienen a supervisión, que están... Psicoanalistas. Claro, porque entonces lo que permite deshacer esto, este ping-pong, digamos, es establecer el tercero, donde se ponga una ley, que la ley se haga. Aún así no se ajusta que sea esa ley, porque el problema es que de tal manera que yo sepa para la próxima, ¿sí? Porque el problema es cuando no se aplica una ley, sino que se aplican excepciones. Estamos en Latinoamérica, así que no creo que les tenga que dar muchísimos ejemplos, ¿sí? Pero por ejemplo, si... también con los niños pasa mucho, pues, en verdad esto es una... Estaba pensando en los casos de excepción, pero no sé si tiene algo que ver, que Freud tiene un artículo que habla de lo de excepción. Yo lo pensaba más como cuando tengo una hermanita yo. Delincuente por sentimiento de culpabilidad, creo que se llama el artículo. Y una de las opciones que da son de excepción, que son los que están por fuera, digamos, de cierto privilegio de la norma, por decirlo. Claro, pero es un problema. O entonces no sé si les... Capaz hasta lo pensaron. La maestra no me deja sacar el celular en clase. No le dice, obviamente no puedes sacar el celular en clase porque deberías estar estudiando. Ah, pero ella sí lo saca. Entonces ella no me puede venir a decirme a mí que yo no saque el celular si ella está utilizando el celular. Lógico, ¿no? Claro, sí. Totalmente, lo que pasa es que... Claro, pero además... Eso, porque ¿qué pasa? Si la maestra también se rige por esa ley, se ubica acá en el A'. Pero el problema es que las maestras, no es por... Las maestras hacen un trabajo genial por lo general, pero bueno, hoy las vamos a agarrar con las maestras. Las maestras normalmente se ubican acá. Pueden ser maestras, el líder de la institución, el presidente, casi que cualquier persona en un rango de autoridad se puede ubicar acá. Y puede pasar a ser lo que yo llamo dictador, en el sentido de que él no se somete a la ley que predica. Es decir, él dicta una ley, pero no es necesario que él la cumpla.
Y especialmente porque él después la puede cambiar. ¿Sí? Porque después puede decir, ah, no, no es que teníamos que... no podíamos utilizar el celular, sí lo podemos utilizar los miércoles. Sí, no sé. Así de arbitrario. Sí. Pero porque él lo puede dictar, porque él es el que dicta la ley. Ahora, si él se corre acá a primo A, es diferente porque deja después de haber proferido la ley, la deja vacante. Si lo deja vacante, se ubica él también como A', pero no así. Porque acá deja una ley en su lugar. Sería esto. ¿Sí? Entonces, por ubicar la ley en este lugar y que ya tenemos varios elementos, podemos ubicar esto. Podemos ubicar de eso que se está hablando o cuál es el verdadero problema. No sé si les ha pasado que capaz estando en análisis o capaz analizando a alguien más o capaz pensando sobre su vida hayan llegado a la conclusión de que el verdadero problema es este. Pero para eso hay que hacer todo un trabajo. Creo que justamente por eso empieza hablando de la neurosis, porque es lo que nos permite hacer el contrapunto y entender mejor cuáles serían las consecuencias. Porque si solo desarrollamos este lado, no se ve muy bien, especialmente porque esto retorna acá. Es decir, tenemos que presentar otra opción, porque si no, solo nos quedaríamos con esto, que se parece muchísimo a esto. No sé si se acuerdan del esquema ahí. ¿Sí? Acá se ve mucho más claramente esta línea de acá del medio. Está en la página, Sí. ¿cuál? 546. La 546. Se ve esta línea mucho más acá en el medio y se ve que, de hecho, este es menos especular que este. Vamos a ver. Pero, porque aquí hay una distorsión. ¿Sí? Pero bueno, acá está en el medio donde es como si fuera lo mismo. Es como lo mismo y lo mismo. Mientras que acá hay cierta diferencia. Especialmente si tomamos en cuenta que esto acá se tiene que construir. Es decir, que a partir de las palabras y de los significantes, que a partir de los significantes podamos establecer, bueno, entonces esto se trata de tal cosa. Que además sea algo que tenga un efecto de sorpresa. Que son las dos cosas que yo diría, verdad, ¿sí? Y sorpresa en el sentido de que esto estaba velado y pasa a estar revelado, en verdad, en el sentido de que se vela otra vez, pero les voy a pasar entonces por email. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra comentario o pregunta que podamos? Les voy a pasar por email una cadenita que yo había hecho que me parece que nos va a permitir comentar muy brevemente el apartado 5.7. Para ya la semana que viene meternos más con el 4. Bueno. ¿Sí? Sí. Mi idea es la semana que viene trabajar el 4 y la semana después capaz un poco también. Pero bueno, no demasiado para que el último hablemos del 5. Les voy a pasar esto después. Vamos a traducido. ver la próxima. Bueno. Sí, vamos al 4 la próxima. Viste que te había preguntado si este esquema lo hablaba en otro lugar y vos me decías que no, que acá en el escrito es acá. ¿Es donde yo lo he encontrado? ¿Lo has También. encontrado en otro? Sí, no, digamos, pero en el seminario de la relación de objetos, va hablando del MPI, digamos, está como
desarrollando algo, no sé, que está en germen, en Sí. Ocán, ¿no? Sí, sí, sí. Acompañar la lectura, ¿no? Sí, digamos, a ver, El 3, el 4. no creo que sea algo aislado en la carta, Claro, sí, sí. está pero sí creo que el esquema como tal, no sé si lo trabaja en otro lugar. bien. Claro, claro. Mi impresión es que no, por lo menos no trabajado. Creo que llegué a ver que en algún lugar lo mencionaba, Ah, pero Sí. de un trabajo así medio serio Sí. no. Igual después van a ver también a principios del 4 que sigue hablando de esto. Porque la metáfora Claro, sí. paterna Mm. la podemos escribir acá. Vamos a poder ver. Sí. Bueno, listo Bueno. entonces.